Bendiciones hoy, mis amados, amados del Señor, amados de Jesucristo. Rogamos a Dios para que Dios les tenga en el hueco de su mano. Hoy día del Señor, y no solo hoy, todos los días tenemos que darle gloria a Dios, honra, gloria, alabanza. Eso es lo que Dios quiere. Para eso nos hizo, porque somos de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Si tú no sabes de dónde vienes ni a dónde vas, esa es la respuesta. Dios creó en el principio todo, los cielos, la tierra y lo que en ella hay, y después hizo al hombre, al ser humano. Lo que más ama a Dios eres tú, su creación. Y por eso Él quiere que hoy tú regreses a Él, regreses al redil. Hoy la palabra que tenemos es una palabra que le hemos llamado de teoría a realidad en medio de la dificultad. De la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica. Cuando hemos ido a la escuela, aprendemos muchas cosas que son teóricas y que luego nos aburrimos y hasta nos dormimos, pero llega un día en que esa teoría se vuelve a la práctica. Viene la realidad y si no nos acordamos de esa teoría, la realidad no la vamos a poder ni a saber confrontar. Por eso es que hoy Dios quiere que pasemos de la teoría a la realidad. Porque en teoría o en la teoría muchos invocan o claman a Dios o creen en Dios, pero a su manera. Cada quien tiene una manera de creer en Dios. Pero aquí no se trata de que cada quien tenga una manera, es la manera que Dios estableció para que tú tengas esa comunión con Dios. Comunión quiere decir intimidad, que estés en relación constante con tu Creador. Eso es lo que quiere Dios, que tengas esa comunión, que tengas ese acercamiento. No es a tu manera, es a la manera que Dios estableció. Pero regresando al tema, es de la teoría a la práctica. Y estamos en medio de la dificultad. Entonces, tenemos una realidad bastante difícil, bastante severa, pero no sabemos cómo enfrentarla porque o se nos olvidó la teoría o de plano nunca la tuvimos. Nunca tuvimos la teoría. Si la tuviste y la olvidaste, bueno, pues hay que recordarla. Si nunca la tuviste, hay que hoy obtenerla. Esa teoría es la manera de que Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Él? A través de su palabra, de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, Dios no te va a hablar así al oído. La gente cree que Dios le va a hablar así, o piensa o espera. Dios ya no habla así. Eso era en tiempos antiguos y con determinadas personas. Hoy ya no es así porque hoy ya vino la revelación total, la revelación completa, el último pacto que Dios estableció con su creación, con sus hijos, bueno, con su creación. Hay una diferencia entre ser criatura y ser hijo de Dios. Lo que Dios quiere es que hoy pases de ser criatura a ser hijo de Dios. Entonces vamos a nuestra escritura, por favor, ahí, en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. A los Corintios. Segunda epístola
de Pablo a los Corintios, o segunda de Corintios, capítulo 1. El verso base, o el versículo base que vamos a usar, es el 8. Capítulo 1, versículo 8. Voy a dar lectura. Decimos amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese qué palabra nos da Dios hoy. Qué palabra. Estamos viviendo esto precisamente. Hemos sido tan abrumados, dice el apóstol Pablo, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Te cae el 20? ¿Te cae como anillo al dedo esta palabra hoy? Pues sí, claro que sí, nos cae como anillo al dedo, porque esto que estamos viviendo del COVID es una gran tribulación. Tribulación quiere decir aflicción, una gran aflicción, un gran sufrimiento. Y no es nada más en ti, es en toda la humanidad. En toda la humanidad. Entonces, esta tribulación que nos sobrevino, dice el apóstol Pablo, que nos sobrevino, o sea, es algo inesperado, algo que nadie esperaba. Todos estaban en su zona de confort, todos estaban felices y contentos a inicios del año pasado, ya vamos a ver un año exactamente, de que se oía en China del coronavirus. Primo, buenas tardes, un saludo, Quique. Bendiciones en tu casa. Escuchábamos hace un año del coronavirus allá en China, ¿verdad? En China, pero pues no lo agarrábamos de cotorreo, porque incluso había muchos memes, ¿verdad? Muchos memes que definitivamente pues eran bromas, que el coronavirus y que esto y que el otro, y que aquí, que allá, y acullá, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Verdad? Déjeme. Perdón. La interrupción. Entonces, hace un año exactamente estábamos escuchando esto. Es por el mes de marzo más o menos que ya se dan los problemas aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, nos sobrevino, como dice el apóstol Pablo, esta tribulación. Y dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, esa tribulación, ese anuncio, pues pensamos que se iba a quedar allá, en China, y entonces empezamos a ver cómo se fue infiltrando en todos lados. Incluso, Minerva, gracias, buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga. Nos fue infiltrando o nos fue introduciendo a la realidad que hoy, después de 8 o 9 meses, tenemos. Es una gran tribulación. Después de que oíamos que por allá el coronavirus y nos burlábamos, ahora escuchamos aquí coronavirus y nos ponemos a temblar. Porque dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 8, fuimos abrumados sobremanera, fíjense el énfasis, sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hoy el mundo está en esta exacta situación. El mundo perdió, yo no, por supuesto, pero el mundo ha perdido
la esperanza incluso de conservar la vida, porque no saben en qué momento se puede contagiar y sabemos los estragos de esta enfermedad. Pero bueno, vamos a dar lectura, por favor, al texto completo, ahí en el capítulo 1 de 2 de Corintios, desde el versículo 3 hasta el 11. Si me permiten, voy a dar lectura. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de nosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y luego viene el versículo base donde empezamos: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos, es Reina Valera 1960, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Amén. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Pues ya lo dije, ¿verdad? Una gran aflicción, y aparentemente no sabemos pasar de la teoría a la realidad. ¿Cuál es la teoría? Esto que acabamos de leer. Esta epístola que nos da Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿verdad? A nosotros que no somos de extracción judía y que no fuimos instruidos como los judíos, y que ahora estamos siendo educados, o sea, estamos aprendiendo la teoría. Esta es la teoría. Y entonces vamos adquiriendo la teoría y ahora hay que pasar a la práctica en medio de esta dificultad. Es una oportunidad que Dios nos da, porque nos permite regresar al redil, ¿verdad? Bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Aquí lo primero que nos marca es que le demos gloria, reconocimiento, exaltación, bendición, porque bendito sea el Dios, o sea, bendecimos nosotros a Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí que hay que bendecir primeramente a Dios y Padre, dice, de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo. Entonces, fíjense la interrelación de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos quién es Jesucristo, por eso le decimos nuestro Señor. Y al final vamos a tocar por qué es nuestro Señor.
Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, fíjense que esta pandemia no la manda Dios, no la permite Dios por casualidad, para atribular a la gente. No, Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él es misericordioso y manda el virus o permite el virus para que en su misericordia, antes de que nos muramos, podamos entender la teoría, aprenderla y entrar a su reino, a su redil, ¿verdad? Entonces bendecimos, en primera instancia bendecimos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nos deja el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendecimos a Dios por la vida de Jesús, porque por su vida nosotros vamos a obtener algo que es la consolación. Y luego Jesucristo nos deja finalmente al Consolador, que es el Espíritu Santo. Versículo 4, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones y para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese, parece aquí un trabalenguas, pero lo que está enfatizando es la consolación que vamos a recibir, la consolación, la paz. Aún el que está con COVID y va a morir, porque no todos tienen que vivir, y yo se los he predicado mucho, no hay que tener temor a la muerte, porque la muerte tarde o temprano va a llegar. A los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 o 120. Nadie va a pasar de 120, 22, o sea, de esa edad que Dios estableció como límite en tiempo de Noé. Ninguna persona va a vivir más de 120 y pico de años. Entonces, Él nos consuela, el Señor Jesucristo y Dios, dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Dice, para que nosotros a su vez también podamos consolar a otros. Entonces, te enteras que alguien tiene COVID y te pones a llorar junto con él. No, esa no es la solución. La solución es, de la teoría a la práctica, es que tú ya recibiste consolación y que si no te ha dado, Dios te va a proteger si tú clamas a Él, si tú obedeces a Él, si tú estás en intimidad con Él. Y número 2, los que están cerca o los que te pone Dios, los vas a consolar. Entonces tú ya estás siendo consolado porque tu línea está bien establecida con tu Creador. Y no debes de tener temor de las circunstancias, ni médicas, ni económicas, ni de ninguna índole. Pero estaba yo viendo anoche, estábamos viendo una película acá con mi amada acerca del holocausto allá de la guerra esta de Segunda Guerra Mundial, cómo Hitler se ensañó, ¿verdad?, con el pueblo judío. Terrible, terrible, terrible. Entonces, fíjense, una gran tribulación ahí. Gran tribulación. Iban a la muerte los judíos. Pero los judíos siempre tuvieron la teoría bien puesta. Y la teoría es que Dios es su salvación. Y entonces tú dirás, ¿pero cómo? Pues si no se salvaron. Bueno, vamos a tocar el punto al final. Claro que se salvan. Los que creen en Dios se van a salvar. Lo vamos a ver acá en los versículos finales. Entonces, recibimos consolación y a su vez tú tienes que consolar a otros. No te pongas a llorar con ellos, consuélalos, dales esta palabra, dales la esperanza de que sí hay remedio, de que sí hay solución.
Y luego dice versículo 9, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces está haciendo una analogía con los padecimientos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que han aceptado a Cristo, pues es nuestro Señor, por eso decimos nuestro, pero la gente también dice nuestro Señor o mi Señor, pero no es así, porque andan tras otros dioses, ¿verdad? Entonces, si es tu Señor, o sea, una mujer casada no puede tener dos señores. Entonces, por eso Dios compara el matrimonio con su relación y dice adúlteros, llama adúlteros a la generación actual de Cristo para acá. Cristo les dijo, oh generación adúltera, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Porque sí le dicen Dios, pero andan con otros señores, es su Señor, pero también andan con otros. Entonces se llama adulterio. Entonces Dios no puede obrar si tú estás en adulterio con Él. Si andas creyendo en cualquier cosa. Hablábamos de la Navidad en Santa Claus. La gente le enseña a los hijos a creer en Santa Claus. Viene el 6 de enero, le enseñan a creer en los Reyes Magos. Viene la Candelaria y ahora a este ídolo que se llama, pues así se llama la fiesta de la Candelaria, que es una deidad o una imagen o una aquí en México. Y así todo el año lo mismo. Todo el año, en febrero, ponemos nuestras esperanzas en el tal del amor, en San Valentín. Y todos los que necesiten pareja, pues tienen que pedírselo a Dios, no al San Valentín. Y no está mal que tú ese día, pues, celebres el amor. El problema es también que es el amor de Dios, no el de San Valentín. ¿Ves? Entonces tenemos ídolos. Enero, febrero, marzo, pues la primavera, el 21 de marzo le rinden pleitesía a la primavera, siendo que Dios hizo la primavera, así como hizo el invierno, la primavera, el verano, el otoño, para que hubiera variación. Eso es de Él lo hizo, para que no estés en un mismo ambiente todo el año. Pero toda la honra, la energía no la vas a obtener de un cambio astral, digamos así, porque es el cambio de estación por medio de la rotación de la Tierra, de la rotación y traslación. Aquí es la traslación que va generando los cambios de estaciones y el eje se inclina para un lado, ¿verdad? Y produce que caliente más o que caliente menos el sol. Y entonces dan las estaciones. Pero toda la gente hace ídolos, hizo ídolos de las estaciones. Y entonces otros se alocaron más y dicen, no, pues allá en la pirámide nos vamos a cargar. ¿No? ¿Y tú crees que eso le agrade a Dios? Pues no, adulterio, ¿verdad? Entonces, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La analogía al apóstol Pablo es de que Cristo sufrió mucho, padeció mucho. Las aflicciones de Cristo, que abundan en nosotros, porque si tú has creído en Cristo, Él dijo, por mi causa. Y si me quieres testificar, dice, pues también tienes que cargar tu cruz. Si quieres seguir a Cristo, también tienes que cargar la cruz un rato, así como Jesús la cargó y sufrió. Pero entonces la falsa iglesia, la falsa doctrina que abunda hoy en todos lados, pues te dice que nada más pidas a Dios que Él te va a dar lo que tú quieras. Y pues esa no es. Cristo padeció por ti, por mí y por todo aquel que quiera reconocerlo como el regalo de Dios. Y entonces así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, cuando tú accedes a Cristo, pues vas a llevar también un periodo de aflicciones. Pero dice, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces la recompensa en automático es de que tú vas a sufrir, por ejemplo, ahorita el COVID,
Y no porque te dé, sino simplemente la idea o el sufrimiento del mundo, pues te llega y tú sufres, pero Cristo dice que Él también te va a dar la consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Aquí agrego un término importante, ¿no? Ya no nada más vas a ser consolado, también vas a ser ¿qué? Salvado. Fíjate qué palabra tan preciosa, qué promesa tan bonita. Vas a ser salvado, pero la gente, los judíos pensaban que iban a ser salvados, que el Mesías tan anunciado los iba a salvar de sus enemigos terrenales. ¿Sabes de qué te va a salvar Cristo? Del enemigo final o que es la muerte. La muerte. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice el Salmo. O sea, no hay ya muerte. De eso nos va a salvar, de la muerte, pero no la muerte física, sino la eterna, donde vamos a ir después de terminar nuestro ciclo en esta tierra. Viene la eternidad. ¿Y dónde la vas a pasar? Eso es espantoso para unos. Los que no quieran el regalo de Dios que es Cristo van a tener que ir al lago de fuego y azufre en forma eterna. Entonces, además de consolación, te va a dar salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Lo mismo, ¿verdad? Si vamos a padecer un rato, es porque estamos testificando el nombre de Cristo. Pero no toda la gente lo hace. Muchos blasfeman, muchos se enojan, se molestan con Dios. ¿Por qué nos mandas esto? ¿Por qué permites? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente has estado apartado del Señor. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de nosotros, de vosotros, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, otra vez, nos hace copartícipes, ¿verdad? Nuestra esperanza y es a muchos, ¿verdad? Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis, es donde empezamos, ¿verdad? Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, aquí dice en Asia, porque estaba padeciendo allá, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, mucha gente que enfrenta esta situación pierde la esperanza total de vida. Entonces, lo que te está hablando aquí la teoría es que la pases a la práctica y entiendas teóricamente, en palabra de Dios, que Dios te promete vida y salvación. Entonces ahora pásalo a la práctica. Toma la promesa de Dios y pásala a la práctica. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Esta es la sentencia de muerte para la humanidad. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Me voy a pausar tantito. Para que no confiásemos en nosotros mismos. La humanidad está acostumbrada a confiar en sí misma. Y ahorita ven la fragilidad, ven que no puedes confiar en ti mismo porque te enfermas. Si no sales con cubrebocas, si no mantienes la distancia, si no te lavas las manos, si no te echas gel, etcétera, 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 sabes que te puede caer. Entonces, pero aún así el hombre está confiado porque ya se expone el cubrebocas y se salen y andar. Y no es que te salgas, sino a qué te sales. Y ya les da mucho por andar en la fiesta, en la
No, son tiempos de recato, son tiempos de recogimiento, o sea, de estar en casa para que tengas un tiempo, para que tengas tiempo, porque nunca tienes tiempo, siempre andas apresurado, nunca tienes tiempo para Dios. Entonces, es el tiempo, es el recato que Dios te da para que tengas un poco de tiempo de empezar a voltear arriba y de empezar a tener una comunión con Él. Entonces, para que no confiemos en nosotros mismos, no confíes en ti mismo, sino en Dios, y dice aquí que resucita a los muertos. Fíjate bien, qué tremenda esta, esta, esta palabra, resucita a los muertos. Dios, ¿cómo lo hizo? Dios lo mostró aquí en la tierra, que Él es el Señor, a través de Cristo. ¿Se acuerdan ahí cuando Lázaro, en el capítulo 11 de Juan, el Evangelio de Juan, cuando Jesús va con su amigo Lázaro, y Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ¿verdad? Y entonces Cristo muestra esto, que Dios va a resucitar a los muertos. Y ahí lo hizo con Lázaro, lo hizo rápidamente, 4 días. Los que están en una sepultura, pues están ahorita durmiendo, dice la Escritura, pero lo va a resucitar Dios. Y son 2 grupos de muertos, los que han creído en Cristo y los que no. Los que han creído se van con Cristo cuando Él se acerque, cuando Él venga otra vez, porque Él lo prometió. Primero va a rescatar a sus creyentes, a los suyos. Y el otro grupo de muertos, pues esos también van a ser resucitados en el día postrero, pero para juicio y condenación. Entonces, es importante que hoy hagas una decisión. Entonces, sino en Dios, o sea, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Dios, aunque te mueras aquí, Dios te va a resucitar, Dios te va a salvar, esa es la salvación. Dios te va a salvar. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, la muerte segunda que habla la Biblia es esa, la muerte eterna, no la primera, la física, sino la segunda, cuando el juicio venga. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Con esto vamos a terminar. Vamos a enfatizar confianza. O sea, debes tener, número 1, esperanza. Eso es lo que enfatiza el apóstol Pablo aquí. Delante de la aflicción, esperanza. Entonces, tienes que meter la teoría primero, que es la salvación en Cristo, sí la hay, y ahora pásala a la práctica. El único que te puede salvar de todo esto que está sucediendo y lo que viene, porque la Escritura es muy clara y no es para que te espantes, vienen cosas todavía más fuertes. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Señales antes del fin. Mateo 24, concretamente, vendrán, dijo Jesús, vendrán pestes, hambres, terremotos, rumores de guerras, o sea, toda clase de calamidades. Y dijo él, pero aún no es el fin, esto no es el fin, aún, es nada más el anticipo, el inicio, lo que él llamó los dolores de parto. Entonces, recapitulando, esperanza. Debemos tener esperanza. No te quedes con la idea de que si te da el COVID y te mueres. Número 1, debes de tener esperanza. Que Dios es el que te puede salvar. Número 2, ¿cómo lo hizo Dios? A través de acercarse a ti con su Hijo Jesucristo que vino a la tierra.
Y Juan el Bautista lo anunciaba así, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tenía enfrente a Jesucristo, listo para bautizarse en el río Jordán. Entonces tú te tienes que bautizar, pero no en agua, sino en espíritu y en fuego. Sí, métete al agua, pero el agua solita no sirve. Es acá y acá. Muchos se bautizan en agua, como Jesús, ya grandes, pero no hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber teoría primero de que todos hemos pecado, dice la Escritura, no hay nadie que no lo haya hecho y por tanto hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces la esperanza de Dios es a través de Cristo Jesús para ti. Pecamos, ok, reconocemos, o sea, tienes que reconocer que has pecado. Porque si no reconoces, la gente no reconoce, la gente no acepta que ha metido la pata. Ese es el gran problema. Así no podemos entrar a Dios. Tenemos que entrar con un corazón limpio, vestidos de blanco, dice él. Jesucristo, palabras de Jesucristo en Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias. Te recomiendo que compres colirio para tus ojos, para la ceguera espiritual, y que te vistas de ropas blancas, o sea, que te empieces a purificar. Ya que hacemos esto, vamos a obtener la salvación. Pero dice finalmente ahí, habla de algo que se llama la oración. Oración. ¿Qué es la oración? Pues es la forma o el recurso que Dios nos da para que tú puedas comunicarte con Él. La oración es hablar con Él. Pero hay una estructura, un orden, no nomás es hablar por hablar. El rosario ese no sirve para nada porque son repeticiones. Jesús lo dijo, si no sabes orar, no hagas vanas repeticiones, porque esas no llegan al Padre. Haz como te voy a enseñar. Y entonces dejó instituido el Padre Nuestro. Entonces vamos a decirle a Dios esta oración. Padre mío, no digas nuestro, di mío, Padre mío que estás en el cielo, santificado eres tú, tu nombre, tu Hijo y tu Espíritu Santo. Venga a mí ahora tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dame el pan diario, Señor, de cada día. Perdona mis ofensas, como yo que perdono a los que me ofenden. No me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Amén. Ahora dile, Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a salvarme a mí. Lo hiciste por el mundo, pero hoy lo haces por mí porque yo quiero obtener esa salvación. Te agradezco tu sacrificio, quizás no lo entiendo, pero recibo ese regalo, Jesús. Te pido perdón porque he pecado mucho contra el cielo, contra la tierra, en pensamiento, ¿verdad? En palabra, también sin querer, como decimos a veces. Te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Mi único Señor y Salvador. Te prometo, Jesús, honra y gloria por todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Así sea. Amén. Esta oración que hicimos, manténla viva, mantén la esperanza. Quédate pegado a Jesús, porque Él es, y Él dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Que Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos. Muchas gracias a los que nos vieron. Y hasta la próxima. Reciban la cobertura toda esta semana de parte de Dios. Amén. Amén.